amigos de la pizarra del DT? Sean todos bienvenidos a un nuevo Tactical View, en donde vamos a estar conversando en esta oportunidad con un invitado de lujo, Fernando Batista, quien es el seleccionador de la Sub-20 de Argentina y que además tiene una trayectoria y una carrera impecable en ese sentido, especialmente en las categorías inferiores, en las juveniles de su país, no solamente con la selección, sino también con algunos clubes. Ya vamos a estar hablando de eso y también con experiencia internacional. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a un Tactical View acá en la pizarra del DT. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder charlar un poquito de fútbol, de juveniles y bueno, en todo lo que deseen. Fernando, tu carrera, como yo mencionaba en la introducción, siempre ha estado ligada al tema de las categorías inferiores, a los juveniles. ¿Esto tiene una razón de ser? ¿Es algo vocacional o simplemente circunstancial? Sí, puede ser un poco de familia, de mi padre. Mi padre le gustaba mucho primero el deporte, le gustaba mucho el fútbol. Somos tres hijos, tres hermanos, en la cual los tres dedicados a esta disciplina, al fútbol, ¿no? Los tres tuvimos la posibilidad de ser poder profesionales y los tres somos directores técnicos y esa pasión empezó por mi padre. Y él primero fue una persona que estuvo muy ligada al fútbol infantil y al fútbol juvenil. Él fue la persona que creó o que le dio vida a un famoso club de Argentina de baby fútbol, que es el Club Parque, donde han salido muchísimos jugadores a distintos clubes, principalmente a Argentinos Juniors y a Boca Juniors. Y bueno, eso de que mamamos de chico, esa pasión de papá por querer entrenar, porque nos guste el fútbol, por ir a ver partidos, por analizar situaciones de fútbol, bueno, se dio que después en un futuro, tanto yo como mis hermanos estamos ligados al fútbol. Ahora, con el tema de las categorías inferiores estando ligado al fútbol, porque sabemos además que hiciste carrera como futbolista, pero ahora ya como técnico, casi todo ha sido en tu carrera a través de las inferiores, ¿no? Ahora, pensando en ese sentido, ¿sientes que le estás aportando incluso un plus en cuanto al desarrollo ahora como técnico de la Sub-20 a tu país? Porque yo soy fiel creyente de que las bases lo son todo, de que las categorías inferiores tienen que tener especial atención. Y esto es algo que tú has estado haciendo a lo largo de tu carrera como técnico en general, seas o no seas el técnico de la Sub-20 Argentina. Sí, en definitiva yo cuando inicié mi carrera de entrenador, sí, lo primero que quise es empezar por las juveniles. Yo cuando hice el curso de técnico me recibí de entrenador, pero sí quise ser o empezar mi experiencia a trabajar con juveniles. Ya sea, empecé con infantiles en edades tempranas y después bien la etapa de juveniles. ¿Por qué? Porque yo creía que eso me iba a dar a mí de a poco el tiempo, la experiencia para después afrontar todo lo que venga, ya sea con juveniles de edades sub-20, sub-23, como me toca ahora, o jugadores de primera división. Entonces, lógicamente, yo siempre digo que tenés que tener un plus, una pasión, una vocación para trabajar también con chicos, con juveniles, de enseñar, de transmitir, de dejarle algo, de dejar un legado. Y sí, yo en estos ya 20 años que vengo trabajando, no solo en los clubes, sino en que me ha tocado estar, sino ahora me toca en selección. Lógicamente, cuando un jugador pasa por tus manos o en el grupo que estuvo de trabajo con vos y después van triunfando, uno siente una satisfacción enorme. Pero bueno, yo no digo que estoy preparado para lo que venga, para lo que sea, pero yo sí quise hacerlo desde juveniles para prepararme mucho más. Ahora, vamos a arrancar con eso, ¿no? Argentinos Juniors, una etapa que duró más de 10 años, arrancas allí tu carrera en esas categorías inferiores. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se maneja un proyecto a largo plazo en un club, especialmente pensando en si lo mismo que se trabaja en las categorías inferiores, tratas de que luego se proyecte pensando en los debuts de esos jugadores en el primer equipo, en cuanto a estilo de juego, en cuanto a todo lo que se maneje dentro del mismo club con la misma filosofía, por decirlo de alguna manera? Primero tiene que haber tiempo, años de trabajo. Creo que en ese momento Argentinos Juniors, cuando confió en mí, primero en la parte de infantiles, donde empezamos a hacer
un trabajo de captación y de buscar muchos jugadores para que después pasen a las juveniles, pero creo que cuando se habla de proyecto, lo que tiene que tener, ya sea un club o una federación, es años. Mínimo, te Claro, claro. digo, entre 6 y 8 años para ver un resultado a futuro. Yo no creo que existan los proyectos en un año, 2 años, es Sí, claro. imposible. Y más cuando trabajas en juveniles. Y después cuando estás en un club, lógicamente hay muchas cosas que tenés que conocer la identidad del club, la cultura del club, si estás en una federación, la cultura del país, cómo se desarrolla cada club. Y después en base a eso, una vez que conoces bien el club, es lo que vas trabajando en el día a día. A mí en Argentinos Juniors he tenido la suerte que es el club donde yo me inicié futbolísticamente. Yo ya conocía de memoria prácticamente lo que le gusta al club, a los dirigentes, al hincha, a la gente. Y bueno, fueron, la verdad, casi 10 11 años de trabajo en la cual no me ha tocado estar cuando los chicos empezaron a estar en primera división, porque como te digo, es un proceso largo, pero bueno, Ujú. cuando uno los ve ahora en primera división, muchos que han vendido y hoy están jugando en Europa y que le va muy bien, el trabajo uno lo siente como que no fue en vano y se pone contento. Y digo que hay que tener paciencia, es algo que es largo. No es de un día para el otro, es un trabajo que mínimo son 6 años, 8 años de un proyecto, y si uno hace las cosas convencido, con la línea de lo que quiere el club, yo digo que muchos resultados se pueden ver a futuro. Te llevas la satisfacción de esos jugadores que van debutando y que formaste parte de esa formación del jugador. Ahora, llegaste en el 2005, si mal no recuerdo, y Mm. pasas esos 10, 11 años en Argentinos Juniors desde que llegaste hasta el momento en que te fuiste. ¿Qué sientes que fue tu mayor aporte en las categorías inferiores? Primero tratar de, como te dije, hacer un trabajo de captación en buscar la mayor cantidad de jugadores posible para que después se puedan desarrollar en esos años, tanto de infantiles como de juveniles. Y después dejar como digo yo, una huella, un legado. Lógicamente, siempre se acuerdan de decir, bueno, uy, por la cantidad de jugadores que están llegando a primera, que han llegado a primera, pero uno también tiene que quedarse en el trabajo, en el día a día, y también saber que hubo muchos chicos que no le han tocado llegar, que han quedado en el camino, pero bueno, yo me quedo con eso, con inculcarle a cada jugador también situaciones de vida, de valores, de compañerismo, de amistad, de respeto, porque cuando uno trabaja con jóvenes es eso, ¿no? No solo es, como digo, siempre enseñarle a pegarle bien una pelota o hacer un buen control, sino también estamos en Mm. una edad temprana donde uno también tiene que con la ayuda lógicamente, con los padres que son los que dan la educación, pero uno lo tiene mucho tiempo, los chicos, y bueno, esos valores también son muy importantes para un futuro, ¿no? Ahora que estás mencionando esto, me parece pertinente preguntarte con respecto a qué tanta importancia le das el tema de la educación de los jugadores en la formación académica y en el aspecto psicológico también, incluso no solamente en el aspecto psicológico de los jugadores, sino también de los padres, porque muchos también pueden llegar incluso con problemas desde casa, con problemas de familia que puedan de alguna u otra forma desenfocarlos o alejarlos de ese objetivo, que va más allá del talento. Muchísimo, muchísimo, porque cuando uno trabaja en la formación de jugadores de fútbol, no nos tenemos que olvidar que los que juegan al fútbol son seres humanos, como Ujú. un arquitecto, como un médico o como cualquier persona que después va a desarrollar una actividad, es un ser humano. Y lógicamente, muchas cosas en el camino que hay que prepararlo, no solo a él, sino a la familia. Digo, a la familia en esa urgencia, esa necesidad que cree que el hijo va a jugar al fútbol, que va a ser el mejor y que si en un momento no juega está todo mal. No, no. Yo creo siempre que lo que hay que apuntar a la familia es que lo acompañe, que lo ayude y que después no deje de lado, como dijiste vos, la educación. Nosotros en los clubes, o mismo me pasa a mí ahora en la selección, yo digo que cada vez es más importante la educación, el estudio en los jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque eso te ayuda mucho también
a ser mejor dentro de una cancha. Sí. Cuando vos tomas decisiones, cuando sos inteligente, cuando el entrenador te da esas instrucciones en un entrenamiento, una estrategia de un partido, cuanto más inteligente es el jugador, mejor se resuelven las situaciones. Bueno, y después sí, también en lo psicológico, entran las presiones a medida que uno va creciendo, que puede llegar a llegar a primera división. El fútbol es un estado de ánimo. Entonces, hay momentos que te citan, hay momentos que estás bien, hay momentos que no te citan, sos suplente, y ahí es donde uno tiene que ayudar con el trabajo en conjunto de los médicos, de los psicólogos. Hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para que el día de mañana un jugador sea de primera división o de elite o de selección. Y eso es una ayuda constante de todos, de los técnicos, de los coordinadores, de la familia, de los médicos, de los psicólogos, de los coaches. Y el estudio es clave. Cuanto más inteligente y más estudio tenga un jugador, porque le va a servir para ser jugador y le va a servir para el futuro. Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bonito que tengas esa filosofía y ese modo de trabajo. Durante ese tiempo, ya para ir avanzando y dejar atrás lo de Argentinos Juniors, no puedo dejar de mencionar jugadores que desarrollaste como Nico González, como McAllister. Hablaste del proceso de captación, que es una parte importante de las categorías inferiores. ¿En qué te enfocas cuando hacen procesos de captación? ¿Qué buscas dentro de un jugador en sus distintas posiciones? Bueno, primero soy de los que me gustan los jugadores técnicos, que sean técnicamente buenos, ¿no? Y principalmente cuando son chiquititos, porque uno también, cuando va a hacer una captación de 9, 10, 11 años, cuando trabaja en infantiles, tiene que no solo ver al chico que juega bien, que es técnico y que puede tener esas gambetas que decimos nosotros, sino que en esa libertad que le tenemos que dar nosotros sean inteligentes, ¿no? Y después a medida que van creciendo, como te dije antes, quiénes son los que en situaciones toman buenas decisiones, en puestos puntuales, si vamos a hablar por ahí de marcadores centrales, quiénes son los que trabajan bien con su físico, quiénes son los que están concentrados, que hablen, que ordenen, los volantes también. Ya entramos quizás en situaciones técnicas, pero uno tiene me imagino que como cualquier entrenador, mirar un todo para tratar de, después de esa captación, tomar una decisión final para elegir a ese jugador. Bueno, si nos adelantamos un poco en el tiempo, pasamos el hecho de que estuviste como asistente técnico en la selección, en la sub-20 de Argentina, y luego tienes un paso, un año, en las juveniles de Armenia. Pasaste, yo creo que un cambio de chip total. Ahora, ¿cómo fue adaptarte a la cultura? Tú mencionabas algo importante cuando me respondías con respecto a la cultura del club de Argentinos Juniors o del club al que llegues, y evidentemente también funciona así con la cultura de la selección o del país en el que estés. ¿Tuviste que adaptar tu metodología de alguna u otra forma o más bien fuiste tú quien llevó tu metodología y ellos se adaptaron a ti? Es un mix. Cuando uno le toca salir del país, ir a trabajar al exterior, es un mix. Uno no va a pretender que todo el país se adapte a lo que quiere uno. Uno de a poco tiene que ir implementando sus ideas, su manera, y como te dije antes, uno llega a lugares donde las culturas son diferentes, las exigencias son diferentes, el camino desde edades tempranas son diferentes. Por ahí acá uno está acostumbrado que ya a los 7, 8 o 6 años los chicos pueden jugar en cancha de 11, por ahí en otros lugares empiezan a los 10, 11 años. Y eso es un conocimiento que uno tiene que hacer previo a donde va. Y como te digo, eso es cultural y uno se tiene que adaptar de entrada a lo que es el país donde le toca ir y después a poquito ir poniendo la impronta de cada uno para tratar de llevar adelante el trabajo. Llegaste a Armenia para reformar los juveniles. ¿Qué era específicamente lo que buscaban de ti en ese trabajo de reformarlo? Bueno, tratar de esto, de la experiencia de uno, de trabajar no solo en club, sino a mí me había tocado estar el año anterior en un año muy bueno mío en lo personal, digo, junto a Claudio Úbeda en la selección y de haber eh, detectado y como decimos en captación muchísimos jugadores que hoy están en la selección mayor, y eso fue lo que a la gente de Armenia y a su director
general, que yo lo había conocido en ese mundial que nosotros tuvimos en Corea, en la cual uno siempre cuando habla con colegas va hablando de fútbol y cuál es su idea, y qué es lo que le gusta para la formación de un jugador, qué es lo que le gusta como entrenador, qué idea de juego tiene. Y eso fue lo que yo fui en ese año que estuve, que la realidad fue muy corto, porque prácticamente de trabajo entre una cosa y otra fueron 8 o 9 meses, y la realidad es que lo que queríamos nosotros de a poco, darle un orden a las selecciones juveniles, que los clubes, sabiendo que algunos no tenían las posibilidades de poder ser vistos para la selección, que todos los jugadores que uno consideraba, tanto para una 20, para una 17, para una 15, puedan tener posibilidad en la selección, que empiecen a tener ese sentido de pertenencia, de querer y de ponerse la camiseta de la selección, en ese caso de Armenia. Hemos viajado mucho ese año a competir, a jugar, porque es la manera de que uno también va sintiendo ese sentido de pertenencia y jugar en selección. Yo siempre digo que hay jugadores para jugar en clubes y hay jugadores para jugar en selección. Y bueno, y eso fue lo que nosotros en el corto tiempo, pero bueno, gracias a Dios, yo me quedé muy satisfecho en el poco tiempo, y lógicamente uno aspiraba a terminar con el tiempo, pero bueno, se dio que la AFA decidió que yo venga a dirigir la sub-20 y bueno, acá estamos. El país siempre va primero, ¿no? Eso es lo que dice. Mira, para cerrar ya la parte de Armenia, ¿cuál fue el mayor problema que detectaste dentro del desarrollo de los juveniles? Y por otro lado, ¿cuál fue la mayor diferencia en lo futbolístico entre el jugador argentino y el de Armenia? Porque bueno, a ver, sabemos que las diferencias siempre van a existir entre el sudamericano y el europeo, y hay diferencia entre el europeo y el asiático también. Entonces, hablar de eso, ¿no? Primero, en lo futbolístico, la competitividad que hay de edades tempranas. Nosotros competimos ya desde jovencitos, desde chicos, y la competencia, a veces digo que en nuestro país se exagera un poco o se va a un extremo, pero esa competitividad que había desde edades tempranas, o que hay acá, allá no la veía, o era todo mucho más light. Y bueno, uno trataba de empezar de a poquito a imponerlas. Y después la diferencia sí noté es que allá no todos los clubes o la selección no tenía a todos a jugadores de todos los clubes, ¿no? Que eran nada más que se armaba la sub-20, y esa sub-20 nada más todo el año. Yo te digo lo que pasaba anterior, ya se elegían 20, 25 chicos, sub-20, sub-17, y jugaban todo el año para la selección. Y Mm, eso, bueno, a mí me parecía que no todos los jugadores tenían la oportunidad de poder ser vistos. Entonces, bueno, nosotros de a poquito quisimos ir cambiando. Costó porque, lógicamente, cambió. todos cambios siempre cuestan y hay que convencer. Y bueno, de a poquito le fuimos dando oportunidad a muchos chicos, no solo en la sub-20, sino en la 17 y en la 15, que puedan estar y puedan ser vistos por los entrenadores de la selección. Y eso fue uno de los temas más complicados que me costó a mí en esos meses que tuve. Llegas a la sub-20 de Argentina, y yo creo que, me imagino que hasta este momento ha sido una de las experiencias más importantes. Pues yo me imagino que no importa qué, pero está relacionado a algo de tu país, siempre tiene un plus adicional allí. ¿Nos puedes explicar lo que es el trabajo de un seleccionador en categorías inferiores? A ver, ya hemos hablado en líneas generales, lo mencionaste con Argentinos Junior, que también es una realidad, pero específicamente, ¿cuál sería tu día a día cuando estamos hablando de captación o cuando también tienes ya procesos de módulos, entre otras cosas? Sí, en realidad, bueno, primero es un orgullo, ¿no? Como lo dijiste, que poder estar dirigiendo selección y más en tu propio país. Y en una sub-20 o una sub-23, como me toca a mí, en categorías que están muy cerca de la selección mayor, ¿no? Que están ligadas a Sí. la selección mayor. Y bueno, el trabajo nuestro diario es tratar de ver la mayor cantidad de jugadores posible en esas edades, darle la posibilidad de que puedan ser citados en esos ciclos que tenemos nosotros semanalmente de 3 días antes de un campeonato, y después, bueno, poder que esos jugadores a futuro, como te dije antes, que se van consolidando y que vos le vas viendo hasta de selección, que en un futuro puedan estar en selección mayor.
Yo digo que el puesto que está uno tiene dos objetivos: buscar jugadores para los torneos, y después que muchos de esos jugadores puedan salir a selección mayor, puedan estar en selección mayor. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos nosotros diariamente. Lógicamente que después, cada vez que tenemos un campeonato, siempre tenemos, no la obligación, porque la realidad es que no es que tenemos presión, porque la presión se la pone uno solo cuando va a jugar, pero lógicamente sos Argentina, entonces cuando vas a un sudamericano tenés que clasificar, cuando estás jugando un preolímpico, estás jugando un mundial como me tocó, tenés que llegar lo más lejos posible. Pero cuando vos estás en una formación también en juveniles, no tenés que dejar de lado que también lo que tenés que apuntar es armar jugadores para selección mayor. Y bueno, cuando van llegando también a selección mayor es una satisfacción enorme. Tuviste un 2019 muy positivo, por cierto, felicitaciones. Bueno, Hablar de gracias. cómo haces para monitorear a esa cantidad de jugadores, no solamente los que entran en el corte de la convocatoria, porque sabemos que hay un montón en el espectro de la selección, entran pocos, pero siguen monitoreando, todos en sus diferentes clubes. ¿Cómo haces con tu equipo de trabajo? Por ejemplo, Célico, que sabemos que ha tenido un proceso muy exitoso con Ecuador, hace microciclos. ¿Ustedes también lo hacen? ¿Cómo lo manejan? Sí, lógicamente, junto al cuerpo técnico, al grupo de trabajo, todos estamos constantemente no solo haciendo presencial y mirando partidos, sino también comunicándonos con los entrenadores de dichas divisiones que nos tocan a nosotros en esas categorías, o entrenadores de las primeras división, donde por ahí nosotros tenemos pensado, o cuando vimos un jugador, porque no solo es bueno la comunicación con el entrenador de turno de lo que es futbolístico, sino también en lo que es humano, como es como persona, porque cuando vos tenés que elegir un jugador para selección, ya, yo siempre le digo a los chicos, una vez que entran al predio de AFA donde trabajan, ya son diferentes, son de selección, y para ser jugador de selección tenés que ser diferente al resto. Entonces, como te dije antes, vos hablás y vas mirando muchas cosas no, de que si juega bien, y también tenés que empezar a investigar desde los valores, si es buena persona, si es buena gente, cómo es el comportamiento con los compañeros, porque ese jugador, si el día de mañana vos lo elegís para ir a jugar un torneo internacional, es el que va a representar a tu país. Y no solo tiene que Sí. jugar bien y lograr objetivos, sino también tiene que tener un buen comportamiento. Y eso es un todo. Y con el grupo de trabajo que tenemos, tratamos de mirar la mayor cantidad de jugadores posible. Lógicamente, siempre se te escapa algunos, pero bueno, tratamos siempre de minimizar el error, de buscar, de charlar, de mirar. Tenemos gente también que colabora desde afuera, porque en definitiva es para el bien del fútbol argentino, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la manera que tenemos, y después lo llevamos a los ciclos que hacemos nosotros semanalmente, de lunes, martes y viernes, cuando tenemos la posibilidad de trabajar, y ahí empezar a ver los jugadores para un futuro campeonato, ¿no? Para nadie es un secreto lo que ha representado la tecnología en el mundo y en el deporte también. Entonces, ustedes cuentan con ese tipo de herramientas tecnológicas también al momento de pensar en la captación, en el análisis de los jugadores, en sus movimientos, data análisis, bioanálisis. Totalmente, totalmente. Hoy, gracias, como dijiste vos, a la tecnología, a Nevio Merola, que es el editor de todo lo que es la parte de videos, y maneja todo el tema tecnología, estadística y jugadores. Constantemente estamos bajando material, estamos bajando información, no solo jugadores que están en el fútbol argentino, sino en el exterior, jugadores de la edad que nos toca a nosotros estar mirando si tienen actividad, si están jugando, si están en el plantel profesional, o si siguen en su división, si debutaron en primera división. Hoy eso, con toda la tecnología y con distintos programas, nos ayuda a estar mucho también más cerca de los jugadores. Y lógicamente, después la decisión final es presencial. A mí personalmente siempre me gusta estar en cancha y mirar al jugador, porque como te dije antes, uno por televisión puede mirar las cosas buenas, pero a veces en campo o en cancha se ven situaciones que el entrenador mira diferente. Y bueno, pero hoy esas herramientas que nos da la tecnología las tenemos que aprovechar, porque no, como te dije, no achica el error posible. Tuviste a Julián Álvarez y tuvo buena presencia en Copa América, ahora está teniendo un gran momento con River. ¿En qué te fijaste la primera vez que lo viste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en sus movimientos, en sus formas en la cancha?
Bueno, todo lo que está demostrando Julián no me sorprende, pero no me sorprende porque lo bueno es de verlo en el día a día, en el entrenamiento. Después, lógicamente, la gente o el periodismo lo vería el partido. Y yo digo que Julián, que hoy es el jugador que está en su gran momento, es que día a día, primero, lógicamente, cuando lo vimos que él jugaba en reserva, jugaba en su división, todavía no lo tenía porque tenía, lógicamente, la edad temprana de todavía estar ahí los primeros partidos o poder debutar. No solo las condiciones técnicas, sino lo que colabora, lo que juega para el equipo, porque es un jugador que individualmente hace diferencia y grupalmente es el jugador que todo técnico quiere tener, porque cuando hay que tener el sacrificio para recuperar, recupera. Y después, bueno, todo lo que está mostrando hoy lo fue adquiriendo también con la experiencia, tiene un gran entrenador como Gallardo al lado que en el día a día también lo va aconsejando. Y me pone a mí personalmente, digo, hoy Julián y muchos chicos que hoy están atravesando un momento buenísimo en selección mayor, como bueno, nombraste Nico González o Cristian Romero, en su momento McAllister, Sandro Martínez, que los tuvimos nosotros en edades de juveniles. Me pone contento también por lo humano, por la clase de persona que soy. Y en el caso de Julián, también, porque tiene una gran familia, uno lo va conociendo y se merece todo lo que le está pasando. Y todavía creo que no tocó su techo, todavía tiene muchísimo para dar. ¿Qué tan constante es tu comunicación con Scaloni? Seguida, cuando estamos en el predio siempre, ¿por qué? Porque me parece que la comunicación entre los entrenadores de las selecciones tiene que ser clave. Vamos hablando de muchas cosas que por ahí el proceso de estos chicos que algunos fueron llegando a la selección mayor y que lógicamente es mérito de él porque él fue el que lo cita, pero él siempre en la consulta de cómo se desarrollan en el día a día, porque dar un ejemplo, Julián Álvarez, yo lo empecé a citar en noviembre, diciembre del 2018, cuando yo empecé, y jugó todo el 19, jugó el Sudamericano, el Mundial, el Preolímpico, los Panamericanos, y uno lo tiene el día a día. Entonces, esa comunicación que tenemos nosotros con Scaloni y con el cuerpo técnico también, no solo de cómo juega, porque él lo ve, o cómo entrena, sino también cómo es el día a día, porque cuando vos vas a hacer una citación también mirás mucho eso, y es constante, hablamos con él, con Samuel, con su cuerpo técnico, y bueno, creo que bueno para la selección argentina, en definitiva. Y en cuanto al estilo y la identidad de juego, ¿tratan de tener una misma línea? Sí, no tenemos una obligación, no hay una bajada de línea, la realidad, pero todos, a ver, lo que tratamos nosotros en juveniles es tratar de ver la mejor cantidad de jugadores posible para que después el entrenador de selección mayor, como la 17 y la 15, van teniendo esos jugadores para que después se puedan adaptar a una sub-20 y una sub-23. Después tenemos que tener esa clase de jugadores inteligente, completo, para que después el entrenador de la mayor lo pueda citar, que puedan adaptarse a uno o dos puestos, que sabemos que cada vez que hay una citación no es como en un club que vos podés tener todos los jugadores, por ahí a veces tenés que ir a una Copa América y son 23, y tenés que ir a un Mundial y son 23, o tenés que ir a un Juego Olímpico como me pasó a mí y vas con 18 nada más. Entonces, tenés que tener esos jugadores también que se adapten a distintos sistemas, pero no hay una bajada de línea, sí, creemos y estamos convencidos en esa calidad de jugadores con buena técnica, con personalidad, con sentido de pertenencia, de que quieran estar, y eso es importante. Lo del sentido de pertenencia es algo que se nota muchísimo, tanto en la sub-20, en la sub-23 también, cuando lo tuve la oportunidad de verlo en los Juegos Olímpicos, y ya vamos a estar hablando de eso, sino también en la absoluta. Pasado Tokio 2020, ¿cómo se prepara la selección para próximos retos después de un evento tan importante y de tan alto nivel, de tanta intensidad? ¿Cómo ustedes continúan con el trabajo? Sí, nosotros ahora ya empezó la sub-17 con los ciclos de entrenamientos de 3 días en la semana. Nosotros ahora en noviembre ya empezamos a empezar a ver jugadores, a trabajar con ellos.
Sabemos que tenemos ahora, gracias a Dios, por los últimos torneos teníamos muy poco tiempo para prepararnos, pasábamos de más de 20, 25 sesiones y teníamos los torneos, porque los calendarios estuvieron casi muy apretados. Y bueno, aprovechar todo este tiempo que no pudimos entrenar por la pandemia y empezar, como te digo, a ver jugadores para el próximo sudamericano, que tengo entendido que va a ser en enero del 2023, pero por eso puede llegar a adelantar eso. Bueno, cuando vamos dependiendo mucho por todo esto que ha pasado en el mundo con el tema pandemia y ha variado los calendarios, pero bueno, hoy empezamos con la sub-20, digo, la semana que viene a trabajar, a ver jugadores, empezar a esos ciclos de entrenamiento para lógicamente después en un futuro de poder ver la mayor cantidad de jugadores posible, del fútbol local, del exterior, poder viajar en algún momento al exterior para poder verlos allá, y después, bueno, cuando llegue el momento de los torneos, una vez visto una mayor cantidad de jugadores, tratar de tomar la mejor decisión en esos jugadores que tienen que armar una lista, ¿no? Hablemos del presente, porque sabemos la historia tan rica que tiene Argentina en el fútbol, pero tú te la pasas viendo talentos nuevos en esos procesos de captación. ¿Cuál es la posición que hoy en día está en más auge, mejor desarrollo? ¿No? Tú digas, oye, hay muchos chicos de esta posición y la verdad es que hay mucho talento en este punto de la cancha. Argentina, realmente, hoy lo que tiene, que hacía mucho tiempo no tenía la selección, y que viene son, digo, marcadores centrales, porque Ok. nosotros siempre somos un país de mitad de cancha para adelante, tener jugadores desequilibrantes, ¿no? Y los hay, pero hoy digo que si hablamos, como dijiste vos, de la absoluta, de la selección mayor, como le decimos acá en Argentina, podés nombrar el caso de Martínez Cuarta, de Romero, de Stautamendi, que es el que más experiencia tiene, pero después tenés a Lisandro Martínez, tenés a Buen Pérez, tenés Senesi, y todos los chicos que vienen abajo en su 20, que no, lógicamente, tenés Pesela, y, tenés un promedio de chicos entre 21 y 24, 25 años, que tenés para mucho tiempo. Medina también, y bueno, Ujú. por ahí me queda alguno en el camino. Y eso es muy bueno, porque generalmente siempre era lo que más le costando a Argentina, lógicamente. Y después, bueno, lo que es siempre en la zona media, en la zona de volantes, sus poderes equilibrantes, siempre van apareciendo. Sí, tenemos que trabajar mucho en lo que es la parte de laterales. No digo que no lo haya, pero generalmente siempre cuando uno, como hablábamos al principio de un scouting, generalmente cuando uno va, todos quieren jugar o de 9, que quieren hacer el gol, o quieren ser de 10, Claro. o jugar en la zona media, generalmente. Yo siempre le digo a los chicos, vayan a probarse y jueguen de laterales, que no hay mucho en el mundo, no hay mucho en el Es mundo de verdad. los laterales. Pero bueno, son cosas que está bueno cuando pasa eso, y que está lindo porque uno lo busca, lo mira, trata de ver o trata de adaptar a un jugador a esa posición, pero en líneas generales me parece que hoy esa edad de jugadores entre 20, 25, 26 años, que es una buena edad, me parece que la selección y las juveniles están bien protegidas. Para cerrar, con respecto a tu metodología de trabajo, ¿qué sientes o cuál sientes que ha sido tu mayor aporte desde que llegaste a la sub-20? A ver, tratar de tener ese ojo clínico para, como se dice, para ver los jugadores no solo en que pueda rendir en un sudamericano, en un preolímpico, o en un torneo que la verdad, gracias a Dios, no ha ido bien, en el poco tiempo, ¿no? Y eso, como te dije antes, quizá me lo dio la experiencia de haber estado en un club durante 10, 11 años. Previamente yo había estado dirigiendo en San Lorenzo de Almagro, también divisiones inferiores, y el conocer. Y eso, bueno, quizás en selección vos podés tener tu metodología, pero es muy corta porque no lo tenés a los jugadores siempre, no los tenés todos los días. Cada vez que cuando son más grandes, cada vez menos porque están en sus propios clubes, algunos juegan en primera división. Lo importante, ya te digo, es en el poco tiempo que uno lo tiene, esa idea, esa metodología, es de convencerlo y decirle que está en un lugar privilegiado, que disfrute ser jugador de selección, y bueno, como te dije,
tratar de no solo formar para cada torneo, sino que para en un futuro sea un jugador de selección mayor, y eso es mi objetivo. Fernando, queremos agradecerte por tu tiempo, por cada una de tus palabras, felicitarte por el gran trabajo que has estado realizando y recordarte que bueno, la Pizarra LT es tu casa, la casa de la selección sub-20, sub-23 y nuevamente agradecidos por tu tiempo. No, gracias a ustedes, les mando un beso grande y que estén muy bien. Bueno, Fernando Batista, seleccionador de la sub-20 y de la sub-23 de Argentina, y ustedes lo vieron a través de Táctica al Vivo. Será hasta la próxima. Chao, chao.